tabernáculo de reunión. Y entre tanto leemos Levíticos 27:30. Levíticos 27:30. Amén. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles del pastor es. Leí mal. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de los diáconos es. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de la iglesia es. De Jehová es. Es cosa dedicada a Jehová. Si alguno quisiere rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio. Todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que se pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatadas. Estos son los mandamientos que ordenó Jehová a Moisés para los hijos de Israel en el monte de Sinaí. Ya hemos orado y esperamos que la gracia de Dios se manifieste entre nosotros y que su palabra corra y sea glorificada en el corazón y en la mente de todos, y que todos podamos ser, como se dijo, podamos salir bendecidos. Hay algo muy importante en el tabernáculo de reunión, y es que además de los utensilios que habían ahí, de los elementos físicos, llámese las varas, las cortinas, la fuente de bronce, el altar del sacrificio, llámese aún el mismo candelabro o lo que sea, hay además justamente las personas que se dedican al ministerio del tabernáculo, al ministerio levítico. Sin las personas, este salón no tendría mayor significado, así tuviera las decoraciones que fueran, porque lo que enriquece este lugar somos todos nosotros, las personas. Así que todo este mobiliario no tendría mayor significado ni mayor sentido si no lo ejercieran las personas, el ministerio, porque el altar del incienso, es solamente elementos mediante los cuales el sacerdote podía ministrar o debía ministrar. Pero lo esencial ahí son las personas. El tabernáculo se mandó construir para bendición de la congregación, para beneficio de la congregación. Harán un tabernáculo, una tienda, un campamento, dice, y andaré en medio de ellos. Y sabemos que fue la primera morada de Dios entre el pueblo. Dios siempre ha existido. Él es eterno. Y cuando hablamos de eterno, pensemos entonces hacia el pasado, en la eternidad. Atrás de la creación. Y más atrás, pues ¿qué pensamos? La eternidad. Dios es eterno.
hasta donde podamos pensar en el pasado. Y Dios es eterno hacia el futuro para nosotros, porque para Dios no existe ni cuenta el tiempo. Pero para nosotros hablemos hacia el futuro. Dios es eterno, hablando del momento en que levante su iglesia, el momento en que va a ser el tribunal de Cristo, el momento del milenio, los 1000 años y todos los eventos del porvenir, lo que se llama escatología. Hacia el futuro, Dios es eterno. Él levanta a su pueblo para tenerlo eternamente y para siempre con Él, donde hay cielos nuevos y tierra nueva, donde mora la justicia de Dios, la presencia de Dios, al cual estamos invitados. La primera morada de Dios entre su pueblo fue en el tabernáculo. Aunque Él es eterno y su espíritu se movía sobre la faz de las aguas en la creación, Dios ordenó que se debía construir el tabernáculo para manifestar Él su gloria en medio del pueblo. Pero eso le daba el valor y el significado las personas que hicieron el mobiliario, las personas que estuvieron ahí ministrando lo que Dios les dijo que debían de hacer. Así que los levitas fueron los descendientes de los hijos de Leví, los que se llamaron los de la tribu de Leví. La tribu de Leví, Dios le ordenó que se debía dedicar al sacerdocio, a la administración en el tabernáculo de reunión. Pero Leví era hijo ¿de quién? De Jacob. Por ahí tenemos una gráfica donde están los hijos de Jacob y donde están también las mamás, quienes fueron los hijos de Lea, los hijos de la sierva. Pero lo importante aquí es que tengamos en cuenta que estos 12 hijos de Jacob, y Jacob fue a quien Dios le cambió el nombre ¿por qué? Por Israel. ¿Qué quiere decir Jacob? Usurpador, tramposo. Pero Dios le cambió el nombre y le dijo que se llamaba en lo sucesivo Israel. ¿Y qué quiere decir Israel? Príncipe. Y Dios puso entonces a Israel, que antes se llamaba Jacob, como un príncipe, porque Dios le dio una promesa de bendición a Abraham, que era el abuelo de Jacob, se la dio también a Isaac, que era su padre, y también le hizo la misma promesa a él mismo, a Israel. Israel tuvo 12 hijos, de los cuales se formaron las 12 tribus. Y Jacob tuvo una herencia grande para cada uno de sus hijos. Pero entonces Dios llamó a Israel y le dijo: venga, Israel, venga, vas a morir, pero antes que mueras, todo lo que has acumulado lo vas a repartir, escúchenme, entre 11 hijos. Vas a dejar un hijo sin herencia. ¿Y cómo así? ¿Y eso no es injusto? Porque lo justo es que si tiene 12 hijos,
se les dé herencia a todos los 12 hijos. Pero entonces él le dijo, va a repartir la hacienda, que ciertamente es grande, la hacienda la va a repartir entre 11 hijos. Y deja a uno y no le da herencia. ¿Y a cuál, Señor? Es a Leví, y a sus hijos no le da herencia. ¿Y eso por qué? Y entonces, ¿cómo se van a sustentar? Y entonces el Señor le dijo que iría a sostenerse de los diezmos de sus hermanos. La herencia de Leví está entre sus hermanos. Y le ordenó a cada uno de los 11 hermanos, ustedes van a ser ganaderos, ustedes los que van a ser agricultores, ustedes más adelante quizá extienden sus oficios, van a ser ornamentadores, ustedes que van a trabajar el oro, ustedes que van a dedicarse a una labor específica para sustentarse, lo primero que van a hacer es sacar los diezmos y traerlos a los levitas. Y el tema de los diezmos no era que ahí iba a empezar, sino que leemos en Génesis capítulo número 14, a partir del verso número 17. Creo que la mayoría sabemos la historia que Lot fue secuestrado. Lot era sobrino de Abraham. Y entonces uno de los criados de Lot se escapó y le llevó la noticia a Abraham. Vinieron estos reyes indolentes y se llevaron a una cantidad de gente y también se llevaron a Lot, su sobrino. Y entonces lo primero que pensó Abraham fue en ir a rescatar a su sobrino. Y armó a todos los criados que tenía, y eran 317 criados. Y ellos habían saqueado las ciudades y estaban pues cansados de todo el trajín del día, porque habían peleado, habían llevado cautivos y estaban era descansando. Y les cayó Abraham con esos 317 criados y rescató al sobrino, rescató muchos bienes y trajo un botín grande. Entonces dice en Génesis capítulo 14, verso 17, Melquisedec bendice a Abraham. ¿Quién era Melquisedec? Dice la Biblia que era rey de Salem. ¿Y dónde quedaba Salem? Se asimila con Jerusalén. Así que entonces salió Melquisedec, del cual dice que es sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principio de días, sin fin de días. Y entonces dice, cuando volvía de la derrota de Quedarlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo,
Ener, Escol y Manre, los cuales tomaron su parte. Vino Abraham y le dio los diezmos de todo. Y debemos aclarar aquí que hay algunos que argumentan los diezmos son de la ley. Y la ley, pues, ya prescribió y demás argumentos. Pues no, porque los diezmos no son de la ley. Los diezmos son antes de la ley. Y los diezmos los dio Abraham en reconocimiento a la victoria que él tuvo, en reconocimiento y en gratitud a la bendición de tener a su familia nuevamente a su lado, de haberlos protegido y no haberles pasado nada. A los levitas, entonces, dice la palabra de Dios, o al pueblo de Israel dice la palabra de Dios, que los diezmos son de él, de Dios. Y en el texto que leímos, 27:30 de Levíticos, dice: y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Todo diezmo de vacas, de ovejas, todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es poco o mucho, dice aquí, bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambia, el uno y el otro quedan consagrados a Dios. Y si quisiera rescatar algo del diezmo, que era en especie, este cordero es de los diezmos, y quería quedarse con él, le hacía un avalúo, y al avalúo que le daban tenía que añadirle la quinta parte. Era dedicado a Dios y cosa consagrada a Dios. Y mire, hermanos, que esto fue una costumbre muy radical en el pueblo, y fue el medio que Dios utilizó para sostener su obra, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. La gente a veces se escandaliza cuando hablamos de las ofrendas, cuando pedimos una ofrenda, y a los hermanos tal vez sarcásticamente les han dicho cuando van para el culto, los amigos y aún los familiares, algunos: ¿y usted qué? Ahora se va para la iglesia ya a llevarle los diezmos al pastor, a llevar la ofrenda para el pastor. Y ellos no entienden que es un mandato de Dios llevar los diezmos al alfolí. Eso es un mandato de Dios. Como es un mandato de Dios, no matarás. Como es un mandato de Dios, no cometerás adulterio. Porque pecado es hacer lo que está prohibido, y pecado es dejar de hacer lo que se tiene que hacer. Entonces se peca por omisión, porque está omitiendo los mandamientos de Dios, los está pasando por alto. Y aquí nos dice el Señor en su palabra: los diezmos son de Dios, el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Amén. Entonces los diezmos no son ni del pastor, no son de la iglesia, no son de los diáconos. Los diezmos son de Dios. Es cosa dedicada a Dios. Todo el pueblo traía los diezmos, y entonces miramos más adelantico, nosotros cumplimos con darle a Dios lo que es de Dios y no darle a César lo que es de Julio.
A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. En Números capítulo 18, verso 20, a partir del versículo 8 habla de la parte que le correspondía a los levitas. La parte que le correspondía a los levitas. Dijo más Jehová a Aarón: he aquí, yo te he dado también el cuidado de las ofrendas. Todas las cosas consagradas de los hijos de Israel te he dado por razón de la unción, y a tus hijos por estatuto perpetuo. Esto será tuyo de la ofrenda de las cosas santas reservadas del fuego. Toda ofrenda de ellos, todo presente suyo, y toda expiación por el pecado de ellos, y toda expiación por la culpa de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa para ti y para tus hijos. Verso 10. En el santuario la comerás, todo varón comerá de ella, cosa santa para ti. Esto también será tuyo, la ofrenda elevada de sus dones y todas las ofrendas mecidas de los hijos de Israel. He dado a ti y a tus hijos y a tus hijas contigo por estatuto perpetuo. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. De aceite, de mosto y de trigo, todo lo más escogido, las primicias de ello que presentarán a Jehová, para ti las he dado. Las primicias de todas las cosas de la tierra de ellas, las primicias de todas las cosas de la tierra de ellos, las cuales traerán a Jehová, serán tuyas. Todo limpio en tu casa comerá de ellas. Todo lo consagrado por varón en Israel será tuyo. Todo lo que abre matriz, el primogénito de toda carne que ofrecerán a Jehová, así de hombres como de animales, será tuyo. Pero harás que se redima el primogénito del hombre, también harás redimir el primogénito del animal inmundo. De un mes harás efectuar el rescate de ellos conforme a tu estimación, por el precio de 5 siclos conforme al ciclo del santuario. Avancemos y leamos el versículo 21. El versículo 20. Y Jehová dijo a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Al repartir la herencia, entonces le dijo Jehová a Aarón: de la tierra de ellos no tendrás herencia. A Aarón y a los descendientes levitas no tendrán herencia, no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el tabernáculo de reunión. Tratemos de hacer como una concordancia entre lo que dice Levíticos 27:30, los diezmos de la tierra son de Dios, es cosa dedicada a Dios, y entonces nosotros damos los diezmos a Dios. Y el versículo 21 dice, en la decisión que Dios toma: he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Nosotros damos a Dios lo que es de Dios, y Dios entonces, dice la Escritura, que debían de dársele a los levitas. Pero sigamos leyendo. Dice entonces el verso 21 otra vez: y he aquí, yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad,
por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión para que no lleven pecado por el cual mueran. En esto no se debían ocupar entonces todos, sino los que el Señor había llamado, a los que el Señor había seleccionado, a quien el Señor había encargado este ministerio. Verso 23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vosotros, para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando tomes de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de diezmos. El diezmo de los diezmos no es de manera caprichosa que el tesorero y los diáconos lo sacan, sino que es mandamiento de Dios. Así hablarás a los hijos de Leví y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová. ¿Qué debían de presentar? El diezmo de los diezmos, o sea, que también debían diezmar. Y eso es lo que se hace en la actualidad. Los diáconos cuentan los diezmos y lo primerito que hacen es sacar ¿qué? El diezmo de diezmos. Y eso se envía a la tesorería general, con otros descuentos más, pero para hacer alusión a los diezmos de diezmos. ¿Y qué más sigue diciendo? Y habló Jehová a Moisés diciendo, así hablarás a los levitas y les dirás, cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad, vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos, y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del lagar. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel, y daréis de ellos las ofrendas de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofrecidos, toda ofrenda a Jehová, de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada. Y les dirás, cuando ofreciereis lo mejor de ellos, será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar. Y lo comeréis en cualquier lugar, vosotros y vuestras familias, pues es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión. Y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis. Aquí está, hermanos, para conocimiento nuestro y también para explicarle a la gente que no sabe con respecto a las ofrendas, con respecto a los diezmos y con respecto a que eso es una doctrina bíblica que se ha sustentado desde el Antiguo Testamento y hasta los días actuales la estamos practicando. Nosotros debemos tener en cuenta para que sea una doctrina, tiene que haberse dado en el Antiguo Testamento, haberse practicado en el Nuevo Testamento, porque una doctrina no se puede fundamentar sencillamente sobre una parábola o sobre un solo versículo. Entonces necesitamos nosotros documentarnos un poquitico, porque Dios nos ha puesto para dar razón a todo el que os demande algo con respecto al evangelio del reino de los cielos, a lo que tiene que ver con
los diezmos, a lo que tiene que ver con la parte financiera que el Señor ha establecido. De manera que Dios le ha dado los diezmos a los levitas por su ministerio, por remuneración de su ministerio. No les dejó dar heredad, tierra donde trabajaran, para que tuvieran tiempo, el tiempo dedicado a la administración del tabernáculo. Amén. Y eso es lo que hace el Señor ahora. Ustedes todos tienen sus ocupaciones, su trabajo, y el pastor está dedicado a la obra del Señor, por la gracia de Dios, a ministerio pastoral, y por la gracia de Dios a la administración también del distrito. Y Dios nos remunera a todos, porque Dios, dice la Escritura, que no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Los diezmos debemos tener claro que son de Dios, y Dios los ha dado a los levitas en este tiempo, a los que hacen la obra de Dios, a los pastores en especial, y nosotros debemos cumplir pues el mandamiento del Señor. El pastor debe estar dedicado entonces a su administración, a su trabajo, y la heredad de los levitas es el pueblo. Así lo estableció el Señor. Entonces los 11 van a trabajar y van a sustentar a su hermano, que está dedicado a lo que Dios le ha ordenado. La Biblia también dice que a los que anuncian el Evangelio, ellos viven del Evangelio. Y no se extrañe por eso, porque le repito, esto fue lo que el Señor estableció. Y que si haz gran cosa entre vosotros, cosechar lo espiritual de parte nuestra, que la congregación recibe bendición por la predicación de la palabra, el que es beneficiado en la palabra, haga partícipe de toda buena obra al que lo instruye. Y entonces debe traer los diezmos al alfolí. A veces los hermanos dicen, no, pero es que el pastor se ocupa en otras cosas, y vea, y él debía estar predicando, era la palabra y demás. Bueno, eso es verdad. Aunque el apóstol Pablo también dice que en la predicación de la palabra y en la obra misionera, él dice, en mis necesidades participaron solamente los de Tesalónica, y ellos tuvieron a bien colectar allá una ofrenda y traerla. Y si ustedes ven el libro o las cartas a los tesalonicenses, el apóstol elogia y agradece la colaboración. Y yo no lo digo pues para que ahora buscar favores, dice él, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta, porque yo estoy acostumbrado a contentarme cualquiera que sea mi situación. Yo sé vivir humildemente, yo sé tener abundancia, yo sé lo que es tener hambre, yo sé lo que es estar saciado. En todo y por todo estoy enseñado, así para tener abundancia como para tener escasez, y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alabanzas al Señor. El apóstol dice entonces, para lo que me es necesario, estas manos me han ayudado. Y recuerden ustedes que él se dedicaba en sus ratos a hacer tiendas, y de esta manera también suplía algunas necesidades personales. Le pidió a Filemón en su carta que el muchacho que trabajaba ahí con él, que se llamó Onésimo, este muchacho era un esclavo ahí en su casa, pero tenía una perspectiva grande de lo que era vivir en libertad, y entonces dijo, no, yo me voy, yo me voy de aquí. Y se fue, y además de irse,
sin permiso. Ustedes saben, la ley de los esclavos era rígida. Además se llevó unas cosas. Y el apóstol Pablo lo evangelizó, al parecer en la cárcel, porque por deuda sí ponían a los deudores en la cárcel en ese tiempo. Y entonces el apóstol lo evangelizó, le contó de Onésimo no, si Onésimo es un hermano de la iglesia. ¿Cómo así? Sí, entonces se convirtió el muchacho y lo mandó otra vez. Esto te ruego, si yo he hallado alguna gracia entre ustedes, recíbame también este muchacho. Si alguna cosa le quitó, póngalo a mi cuenta, descuénteme de lo que me debe, póngalo ahí en mi cuenta. Es decir, el apóstol estaba trabajando, tenía como toda persona natural. Amén. Pero Dios, que es sabio y rico en bondad, ha establecido entonces 4 aspectos de la economía que quiero mencionarlas rápidamente antes de terminar, que han sido para bendición nuestra, para bendición de la iglesia, para bendición de quien la practica. Y entonces nosotros leemos en Deuteronomios capítulo 26, para referirles 4 aspectos de la economía. Y dice aquí entonces, para que tengamos en cuenta, habla de los diezmos, habla de las ofrendas, habla de los votos y habla de las primicias. Permítanme leer esta partecita que es bien interesante. Cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión de ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de todos los frutos que sacares de la tierra que Jehová tu Dios te da, y las pondrás en una canasta e irás al lugar que Jehová tu Dios escogiere para hacer habitar allí su nombre. Y te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entregado en la tierra, declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que Jehová juró a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Hay 2 oraciones, y esto aquí entre paréntesis, 2 oraciones que hay pues especiales en la Biblia, una en el Antiguo Testamento y la otra en el Nuevo Testamento. La del Antiguo Testamento es la oración de los diezmos y primicias que todo el que venía a diezmar debía reconocer. Y en el Nuevo Testamento la oración del Padre Nuestro que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y entonces volvemos a Deuteronomios capítulo 26, verso 3. Te presentarás al sacerdote que hubiere en aquellos días y le dirás: declaro hoy a Jehová tu Dios que he entrado en la tierra que juró Jehová a nuestros padres que nos daría. Y el sacerdote tomará la canasta de tu mano y la pondrá delante del altar de Jehová tu Dios. Entonces hablarás y dirás delante de Jehová tu Dios. Mire lo que tenía que decir. Un arameo a punto de perecer fue mi padre, el cual descendió a Egipto y habitó allí con pocos hombres, y allí creció y llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Y los egipcios nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Y clamamos a Jehová, el Dios de nuestros padres, y Jehová oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo, nuestra opresión. Y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto y con señales y con milagros. Y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Y ahora he aquí, he traído las primicias del fruto de la tierra que me diste, oh Jehová, y lo dejarás delante de Jehová tu Dios, y adorarás delante de Jehová tu Dios.
y te alegrarás en todo el bien que Jehová tu Dios te haya dado a ti y a tu casa. Así tú como el levita y el extranjero que está en medio de ti. Cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Y dirás delante de Jehová tu Dios: he sacado lo consagrado de mi casa, y también lo he dado al levita, al extranjero, al huérfano, a la viuda, conforme a todo lo que me has mandado. No he transgredido tus mandamientos, ni me he olvidado de ellos. No he comido de ellos en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido a la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me has mandado. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo y a la tierra que nos has dado, como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. El oferente, el que traía la ofrenda, venía con mucha alegría y venía con mucho agradecimiento a la casa de Dios. Y lo primero que hacía era un reconocimiento. Hoy reconozco que mi padre fue un extranjero, fue un esclavo allá en Egipto, pero Dios tuvo misericordia y nos sacó, nos dio esta tierra, y ahora esta tierra fluye leche y miel. Yo saco de lo consagrado de mi casa, aquí están las primicias, las traí en una canasta, las manzanas, las peras, las frutas, los plátanos, todo lo que fuera, la yuca, lo que fuera. Y decía una oración de reconocimiento, recordando de Dios, de donde Dios los había sacado. Y traía el diezmo con alegría y con reconocimiento. Y entonces traía los diezmos, traía las ofrendas, traía las primicias y traía los votos, los 4 aspectos de la economía del cual le hablé hace un momento. Lo primero, los diezmos, que ya les expliqué. Lo segundo, las ofrendas, que son voluntarias a Dios, pero que las ofrendas también son en proporción a la bendición, a la prosperidad que Dios le haya dado. Y entonces el Señor nos dice en su palabra: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, para que cuando yo llegue no se colecten entonces ofrendas. Y entonces nosotros debemos tener en cuenta esto de las ofrendas en la medida que Dios nos haya prosperado. La ofrenda de un hermano que se gana un salario mínimo, pues es una, pero el que se gana 2 o 3 salarios mínimos, debe ser la ofrenda en proporción a como Dios lo ha prosperado. La ofrenda con gratitud. Capítulo 9 de la segunda carta a los Corintios. En cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra buena voluntad, la cual yo me glorío entre los de Macedonia, de que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. Y entonces sigue hablando aquí con respecto a lo que nosotros debemos hacer. El versículo 6: pero os digo
El que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Amén. Entonces, la ofrenda es voluntaria, lo que cada quien tiene en su corazón, lo que propuso en su corazón, no por tristeza ni por necesidad. Las primicias, de las cuales habla también aquí en Deuteronomio 26, son los primeros frutos. Los primeros frutos. Cuando venía la cosecha, los primeros frutos que se cogían eran las primicias. Las primeras mazorcas, las primeras gavillas del trigo, los primeros frutos del momento. En la actualidad, pues los hermanos han cambiado de profesión. Ya unos que fueron agricultores ya no lo son. Otros que fueron ganaderos, bueno, de pronto todavía los hay. Y bueno, gracias a Dios por esa bendición del ganadito. Pero entonces, las primicias es también lo que cada quien siente en su corazón, los primeros frutos. El primer día de trabajo del año, la primera hora del día, el primer día del mes. Lo primero, lo que tiene en su corazón. Y entonces el orden es que los diezmos se traen al alfolí. Alfolí quiere decir bodega, almacenamiento. La alacena se traen al alfolí. Y eso fue lo que pensó hacer este hombre, que la cosecha vino grande. Y entonces dijo, ¿qué voy a hacer? Porque no tengo dónde recoger mis graneros. Ya sé lo que voy a hacer. Voy a tumbar estas bodegas y voy a hacer unos alfolíes más grandes. Y entonces se cruzó de pierna y dijo, alma, come, bebe, regocíjate, porque tienes mucho para muchos años. Y cuando él estaba así todo orondo, entonces viene la muerte por detrás y le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace tesoros para sí aquí, pero no es rico para con Dios. Vale la pena que hagamos tesoros en el cielo. Los diezmos se traen al alfolí y habrá alimento en mi casa. Ya les leo la promesa. Las ofrendas se colectan para el sostenimiento de la misma obra, para pagar los servicios, para pagar el mantenimiento de este lugar. Las ofrendas se colectan también para ir guardándolas ahí. Y ustedes saben que esto se maneja en el temor del Señor. Y hemos ahí pagando el lote, vamos ahí pagando las deudas, vamos ahí adquiriendo lo que se necesita. Y las ofrendas se entregan los diáconos, la tesorera, el auxiliar, y los diáconos en general son los encargados de guardar ese dinero. Yo lo superviso, lo autorizo, no, sí, bueno, bien, pero ellos lo guardan y lo administran. Los votos es lo que ofrecemos para Protemplo, en el sugerido de los 20,000 pesitos mínimo cada mes. Y entonces lo recibe uno de los diáconos y también le entregan a nuestra tesorera, y ella va guardando ahí, haciendo los abonos, y gracias a Dios por la tesorera que tenemos. La gloria para el Señor, pero al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Amén. ¿Cuántos damos una alabanza al Señor? Y las primicias es lo que los hermanos tienen a su voluntad, y entonces esas sí se las entregan al pastor. Y entonces los hermanos vienen
Y gracias por sus primicias, gracias por lo que me han dado, y ha sido bendición. En medio de todo esto, mis hermanos, nosotros debemos tener el conocimiento para que entonces, teniendo conciencia y claridad, nos pasa como al pueblo en un momento dado que se le leyó la ley. Segundo libro de las Crónicas, capítulo 31, verso 5. Dice la palabra de Dios: y cuando este edicto, cuando esta escritura fue divulgada, los hijos de Israel trajeron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo con abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Judá, y habitaron en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas. Trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. En el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron a Jehová y a su pueblo. Amén. Una alabanza al Señor de gloria. Alabanzas al Señor. Bendijeron a Jehová y bendijeron al pueblo. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de los montones, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc les contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa de Jehová, y las prepararon, y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas consagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal. De Simeí su hermano fue el segundo, y Jehiel, Asasías, Naat, Asael, Jerimot y todos otros que me mencionan aquí fueron los mayordomos al servicio de las cámaras. Y de Simeí su hermano, por mandato del rey Ezequías, y de Azarías, príncipe de Dios. Alabanzas al Señor de la gloria. Y el levita Coré, hijo de Imna, guarda de la puerta oriental, tenía a cargo las ofrendas voluntarias para Dios y de las distribuciones de las ofrendas dedicadas a Jehová y de las cosas santísimas. Y a su servicio estaban Edén, Minín y muchos otros allí que ayudaban y hacían las cosas con fidelidad, para dar fidelidad a sus hermanos, sus porciones conforme a sus grupos, y así al mayor como al menor. Y los varones anotados por sus linajes, de 3 años arriba, y de todos los que entraban en la casa de Jehová para desempeñar su ministerio según sus oficios y sus grupos. Y les sugiero que se lea este hermoso capítulo, que va a ser bendición también para su vida. Pero me llama la atención que cuando trajeron todos esos montones, entonces llamaron a uno, lo encargaron, y él con fidelidad manejó todos estos dineros que el pueblo trajo. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Y tenían unos ayudantes que también hacían con fidelidad. Por eso los recaudadores, los que tienen algún dinero, deben hacerlo con temor y con fidelidad. Ellos no son tesoreros, ellos ayudan en un momento dado, aunque hemos procurado evitar que hayan recaudadores y que haya dinero aquí, que haya dinero allá, para no entrar en tentación, que tiene un dinero uno, que tiene un dinero el otro, para evitar tentaciones. Y entonces se ha manejado en la tesorería
los dineros en el temor del Señor. Una alabanza al Señor. Cuando hacemos las cosas bien para Dios, Dios también nos bendice bien. A los fieles, y no son las únicas citas, porque aquí puedo quedarme y empatar el tiempo con el otro culto, pero voy a terminar leyendo esta cita de bendición que es conocida por todos. Por todos, por todos. Le recuerdo que si usted lee Deuteronomios 26, la parte final que leímos, dice, no he comido de ello, los diezmos, ni las ofrendas, ni los votos, ni las primicias, no he comido de ello en mi luto, ni he gastado de ello estando yo inmundo, ni me he comido los diezmos, ni las ofrendas, ni nada de eso, ni de ello he ofrecido a los muertos. He obedecido la voz de Jehová mi Dios, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. El verso 15, una oración, una petición, un anhelo del corazón que seguramente tenemos todos aquí, porque nosotros esperamos la bendición económica también. Mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo y a la tierra que nos has dado como juraste a nuestros padres, tierra que fluye leche y miel. ¿Cuántos quieren tener en su vida esa tierra abundante que fluye leche y miel? Que haya abundancia, porque hay una promesa también de parte de Dios, y es que mi Dios pues suplirá todo lo que en vuestra vida falta. Con esta escritura ahora sí termino Malaquías capítulo 3. El verso número 6 en adelante. Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Un pueblo muy conformista, ¿no? Un pueblo duro de cerviz, como dice el Señor. Un pueblo duro de corazón. ¿En qué hemos de volvernos cuando el Señor los invita? Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero ¿en qué hemos de volvernos? Y hacen una pregunta: ¿robará el hombre a Dios? Pues sí. Vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y dice el Señor, en vuestros diezmos y ofrendas. Hace 8 días escuché al hermano Pedro Suárez hablar aquí con respecto a que robamos a Dios. Y este versículo aquí lo corrobora. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Qué dicen ustedes? Y el Señor contesta, pues vosotros me habéis robado. ¿Y en qué? ¿Se metió allá al cielo y le robó un utensilio? No, es en los diezmos y ofrendas. Y entonces mire esta palabra aquí. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. En algún momento habremos robado a Dios, comiéndonos los diezmos. Entonces vienen estas palabras que son duras. Porque me habéis robado. Pero mire, hay una manera de reivindicarnos ante el Señor. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Pruébelo. Póngalo a prueba.
Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros a puñadas, a baldados. Mire, dice hasta que sobreabunde. ¿Cuántos creemos que Dios es un Dios de abundancia? ¿Cuántos creemos que Dios es un Dios generoso? Que Dios es un Dios dadivoso para con nosotros. Esto tan bonito, hermanos. El pueblo de Israel iba todos los días y recogía para el día. Y nosotros en la oración, danos, Señor, nuestro pan de cada día, en el Padre nuestro, en el pan de cada día. O sea que el pan de los 2000 para hoy con la bolsita de leche y bueno, ya para el pan de cada día. Ellos salían, recogían y era únicamente lo del día. Pero ¿a cuánto nos ha dado más lo del día? Si usted no trabaja una semana, ¿se puede alimentar la semana? Porque nos ha dado más de lo del día. ¿Sí o no? Pero qué bendición, hermanos. Terminemos esta promesa hermosa. Traed todos los diezmos al alfolí, dice el Señor del cielo, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador. ¿Quién es el devorador? El diablo. El diablo es el devorador. Reprenderé también al diablo, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Dice Jehová de los ejércitos. Amén. Qué bonito, mis hermanos. ¿Cuántos quieren que Dios reprenda al diablo? El diablo quiere poner ruina. El diablo quiere poner pobreza. El diablo quiere poner necesidad. Porque el diablo solo vino ¿para qué? Matar, robar y destruir, acabar con todo. Pero el Señor Jesucristo vino, ¿usted sabe para qué, sí o no? ¿A qué vino el Señor Jesús? A darnos vida y vida en abundancia. Por eso tenemos que estar tranquilos y por eso tenemos que estar confiados y declarando victoria. ¿Se le ha dañado algún negocio por ahí? ¿Y quiere que Dios reprenda al diablo? Que la vid en el fruto no sea estéril. Que el fruto de la vid venga con una cosecha grande. Esa es la promesa del Señor de los cielos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. ¿No han escuchado usted a la gente decir: no, yo si no le llevo allá una ofrenda a la iglesia, ya no hay que pedir plata y para el pastor? Y viene pero bien mal, porque está en Guayabao, se gastó la plata en la taberna con los amigos, no hizo mercado para la casa, viene mal trajeado, y no, yo sí no hago eso. Y el otro viene bien fresquito, bañadito, puesta su corbatica si es del caso, las hermanas bien presentaditas, peinaditas, con la bendición del Señor, con gozo en su corazón, a darle gracias a Dios por la abundancia y por el bienestar. El otro vive mal, arruinado, apaullado, por donde mete la cabeza y recibe un garrotazo. Lo que intenta hacer es frustrado. Puso un negocio aquí, nada, se fue a trabajar allá y no le pagaron. En el otro lugar abrió un local, no se vende, quede debiendo el arriendo y todo eso. No, es que por donde he metido la cabeza, por ahí me dan como un garrotazo. En cambio, los hijos de Dios comienzan por ahí con poquito y la bendición de Dios llega, y ese poquito y ese poquito, y se va aumentando. Y hoy tenemos que dar gracias a Dios. Amén. Las naciones nos llaman bienaventurados.
Aleluya, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Y entonces dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová de los ejércitos. Y dijiste: pero ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decinos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe. Y los perdonaré como el padre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces volveréis y discerniréis la diferencia que hay entre el justo y el impío, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hay aquí una diferencia grande, como entre la luz y las tinieblas, como entre lo negro y lo blanco, entre el pueblo que anda lejos de Dios y el pueblo que vive para Dios, porque tiene una bienaventuranza muy grande. Tiene a Dios con él, tiene promesas de bendición, tiene promesas de bienestar, tiene promesas de prosperidad, tiene promesas de sanidad, tiene promesas de bendición y de éxito que tenemos que conservar. Alabanzas al Señor de la gloria. Vamos a estar de pies, mis hermanos, y vamos a adorar al Señor. Vamos a adorar al Señor. A mí me llama poderosamente la atención el versículo 15 que ya leímos del capítulo 26. He sacado la consagrado de mi casa, he traído las ofrendas, he traído los diezmos, he ayudado al necesitado, no para que me digan que yo sí soy buena persona y que yo sí estoy consagrado, no. Lo que yo hago, lo hago para que la gloria de Dios, sin que nadie lo sepa. Pero he traído la ofrenda, he traído los diezmos, he hecho lo que me has mandado, he sacado lo consagrado de mi casa, y ahora mira desde tu morada santa, desde el cielo, y bendice a tu pueblo, bendice la obra de sus manos, bendice el trabajo de las hermanas, bendice el trabajo de los hermanos, bendice el quehacer de cada uno. Y gracias por la tierra y por la casa y por lo que nos has dado, como juraste a nuestros padres que nos daría una tierra de prosperidad, un lugar de bienestar, tierra que fluye leche y miel. ¿Cuánto nos gozamos en la presencia de Dios? Todos adoremos al Señor. Bienaventurado